Estamos iniciando un nuevo tema que sería en esta semana la primera parte de la doctrina de los bautismos, basado en Hebreos 6, 1 y 2. Y vamos a comenzar con este versículo o estos versículos de Efesios 4, 5 y 6, con el título Un solo bautismo. Dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien, analicemos este versículo, este pasaje, para comprender. En el libro de los Hebreos 6, 1 y 2 habla acerca de la doctrina de bautismos en plural. Sin embargo, este versículo dice un bautismo. No es que la palabra se contradiga, sino que muchas veces nosotros tenemos que entender los valores de las palabras y ver el contexto general de los principios bíblicos, porque la palabra del Señor no se tiene que interpretar de una forma literal, por decirlo de una manera, sino que en cuestión de letra o en cuestión de un razonamiento humano. Tenemos que ir más allá de la letra y encontrar los principios generales que contienen las escrituras para poder entender espiritualmente la palabra del Señor. Y aunque aquí dice un bautismo, pues hay ese bautismo se manifiesta o se ha manifestado a lo largo de la historia de diferentes maneras. Y así pudiéramos hablar que está el bautismo de Moisés, el de Juan el Bautista, el de nuestro Señor Jesucristo, el bautismo de los discípulos, el bautismo en agua, el del Espíritu Santo, el de fuego, el de sufrimiento. Hay varios tipos de bautismos, pero todos tienen un mismo fondo, un mismo propósito, que es la unidad. Es sumergirnos para estar en una unidad con el Señor. El término griego de bautismo, que es baptisma, dice que se refiere al proceso de inmersión, es decir, sumergirse y emerger. Se deriva del verbo bapto, que significa sumergir. Y claro que cuando nosotros vemos, por ejemplo, el bautismo que más conoce pues la gente es el bautismo en agua. Y ese bautismo en su fase original, en las primeras etapas del bautismo, se hacía sumergiendo a la persona en las aguas. Pero eso representaba lo que Dios ya había hecho en el corazón de la persona. El bautismo no trae, por sí mismo no trae salvación. El bautismo es una práctica que se hace y que hace la persona que es bautizada por medio de un ministro para demostrar o hacerlo de una forma pública que Dios ya hizo algo en su interior, ya hizo un lavamiento, ya hizo eh, una manifestación del Espíritu en su interior que lo lleva a tener una unidad con su Creador, o sea, con nuestro Dios. Por eso, la esencia final de lo que es el bautismo o los bautismos es llevarnos a un vínculo con el Señor. Efesios 4, del 3 al 6, precisamente en el contexto de este versículo de Efesios 4, 5, el contexto dice, solícitos en guardar la unidad. Fíjense eh, cuántas veces se menciona y se da a entender el propósito de la unidad, del ser uno. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí está hablando de una pluralidad cuando dice de todos, sobre todos, en todos.
Este, pero se busca la unidad perfecta, el vínculo de la paz. Y hay un otro vínculo que es el vínculo perfecto que vamos a ver ahorita, cómo eh, el propósito de las operaciones de Dios, de lo que Dios hace, es el amor. Y es el amor lo que nos va a llevar a un vínculo perfecto con nuestro Dios. Y no solamente con nuestro Dios, en una forma plural, con nuestros semejantes. Por eso el Señor decía que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero la esencia de esa diversidad, para vivir en paz, para vivir en armonía, necesitamos el vínculo perfecto del amor. En en Juan 17, 21, el Señor le dijo, estaba orando, es una gran oración que el Señor estaba haciendo al Padre. Y está en el versículo 21, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Necesitamos buscar la unidad con el Señor, primeramente la unidad en medio de la diversidad de criterios, en medio de la diversidad de opiniones. No se está refiriendo a la unidad de pensamiento, de criterio, sino la unidad del amor, como dice Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, que es lo que nos lleva a tener esa unidad con nuestros hermanos, ser tolerantes, ser pacientes, respetar a la opinión de los demás, y en ese respeto basado en el amor, lo que nos va a unir va a ser el amor, y ese es el sello de un discípulo del Señor, el amor. Y a través del amor es como la gente del mundo se va a poder convencer de que realmente el Señor existe y el Señor se puede manifestar en nuestras vidas, y siempre la esencia de esa manifestación de Dios va a ser el amor, que es el vínculo perfecto, y a eso nos lleva también el bautismo. El bautismo nos sumerge en la presencia de Dios y nos impregna de ese vínculo perfecto que es el amor, para poder manifestarlo al mundo. Amén.